En esta ocasión vamos a hablar del Ejército de Salvación y los cuáqueros. Algunas semejanzas entre el Ejército de Salvación y los cuáqueros. Hablando primero de los sacramentos. La madre del Ejército de Salvación, Catherine Booth, fue una firme defensora de la conciencia íntima de Dios. Ella fue una gran influencia sobre la decisión del movimiento de jóvenes, en lo cual formalmente optaron por no participar en los rituales más antiguos de la Iglesia cristiana. Hablando en una reunión pública en Londres, Booth dijo que temía que la salvación tipo simulacro, ofrecida en forma de ceremonias y sacramentos a los hombres, se les enseña que yendo a través de ellos o participar de ellos, que se van a guardar, lo que es una inveterada tendencia que hay en el corazón del hombre a confiar en las formas externas en lugar de buscar la gracia interior. En el curso de crear una misión Red Hot, o sea, calientísima, a los no creyentes, William Booth, el fundador, resultó ser algo así como un pragmático con visión de futuro, temeroso de que los alcohólicos convertidos se perdieran por el vino de la Santa Cena o fueran mujeres celebrantes de protestas machistas del pan y el vino. Booth propuso que la cuestión se aplazara, que se decidiera en el futuro más maduro del Ejército de Salvación. En el documento de prensa del Ejército de Salvación, El Grito de Guerra, del 2 de enero de 1883, Booth escribió la apología siguiente como posición del ejército. En el norte de Inglaterra, un clérigo dijo que es evidente que el Ejército de Salvación no es una iglesia. Para ser una iglesia debería tener el ejército de las funciones sacramentales que evidentemente no son apreciadas por el ejército. Estamos permaneciendo lejos de la idea común de una iglesia todos los días. Parece como si una voz del cielo le había dicho que somos un ejército, aparte de hacer nada de eso. Eso llega después y en derredor de las iglesias existentes. Pero si nos preguntan las iglesias lo que debería ser nuestra actitud hacia ellas, respondemos: ¿cuál es su actitud hacia el cuerpo de bomberos? ¿O hacia la tripulación del bote salvavidas? Ahora bien, si los sacramentos no son condiciones de la salvación y si la introducción de las mismas daría lugar a división de opinión y de corazón ardiente, y si no estamos profesando ser una iglesia no destinada a ser una, sino simplemente una fuerza agresiva para la salvación de los propósitos. No es prudente para nosotros posponer cualquier arreglo de la cuestión para dejarlo para algún día futuro, cuando tengamos más luz. Por otra parte, no se oponen a nuestra propia gente de tomar los sacramentos. Decimos: si esto es un asunto de su conciencia, por todos los medios, romper el pan. Las iglesias y capillas a su alrededor le darán la bienvenida para ello. Pero en nuestras propias filas, ¿qué nos cuenta nuestro propio negocio? Recordemos su amor cada hora de nuestras vidas y vamos a comer su carne y beber su sangre continuamente. Y además, hay un bautismo en el que no todos estamos de acuerdo y que es el bautismo del Espíritu Santo. En la década de 1990, el Ejército de Salvación
Internacional de la Sede creó una comisión de la vida espiritual internacional. El escrito de la comisión fue para mirar el latido del corazón de la denominación. Si bien la promoción de la libertad que Dios ha dado a sus hijos, el informe de la comisión ofreció las siguientes series de declaraciones con respecto al bautismo y la Santa Cena y la Santa Comunión. Si bien la mayoría de los cristianos encuentran valor en la celebración ritual del bautismo y la comunión, los salvacionistas no lo han hecho como parte de la adoración corporativa del Ejército de Salvación desde 1883. Nota, el Ejército de Salvación tiene sus propios rituales y ceremonias y fiestas. Si bien no queremos denigrar el sentido de lo divino que los sacramentos transmiten a otros, los salvacionistas sostienen la creencia de que, como Dios nos encuentra en Jesús, podemos recibir su gracia sin rituales prescritos y la verdadera experiencia de la comunión con Él por el ejercicio de la fe. La disposición del devoto, la presencia de Cristo y la habitación del Espíritu Santo, venga por lo que Dios quiera. A través de la relativa simplicidad de la adoración del Ejército de Salvación, los rituales y celebraciones, Dios llega a nosotros. En su libro El Ejército de Salvación, Jan Coates sugiere que, al igual que los cuáqueros o Sociedad de los Amigos, el incumplimiento de los sacramentos por los salvacionistas es esencialmente un testimonio de la Iglesia y no al mundo, que ningún rito externo es necesario para la salvación. Coates afirma que el bautismo en agua por sí solo no va a poner a una persona en una relación correcta con el Creador, sino también las preguntas del impacto, si es que existe. Tal distinción sería tener sobre las personas que dudan de la existencia misma de Dios. Hablando del bautismo, tras un examen completo y cuidadoso de la comprensión del Ejército de Salvación y un planteamiento para el sacramento del bautismo en agua, el Organismo Internacional de la Vida Espiritual de la Comisión establece lo siguiente respecto a la relación entre nuestra matrícula soldado y el bautismo en agua. 1. Solo aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador y Señor pueden ser considerados para soldado en el Ejército de Salvación. 2. Esta confesión es confirmada por la presencia misericordiosa de Dios, el Espíritu Santo en la vida del creyente, e incluye el llamamiento al discipulado. 3. Al aceptar la llamada al discipulado, los salvacionistas prometen seguir respondiendo al Espíritu Santo y tratan de crecer en la gracia. 4. También expresan públicamente su deseo de cumplir con la pertenencia a la Iglesia de Cristo en la tierra, como los soldados del Ejército de Salvación. 5. El Ejército de Salvación se regocija en la verdad de que todos los que están en Cristo son bautizados en el único cuerpo por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. 6. Se cree, de acuerdo con la Escritura, que no hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos en todos. Efesios 4:5-6. 7. El juramento de un soldado del Ejército de Salvación, bajo el signo trinitario de la bandera del Ejército, reconoce esta verdad. 8. Es una respuesta pública y testigos de un encuentro que cambia la vida con Cristo que ya ha tenido lugar
como es el bautismo en agua practicado por otros cristianos. 9. El ejército de salvación reconoce que hay muchas maneras dignas de presenciar públicamente el haber sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y expresando el deseo de ser su discípulo. 10. El juramento de un soldado debe ser seguido por toda una vida de fe obediente en Cristo. Hablamos ahora de la Sagrada Comunión. Tras un examen completo y cuidadoso de la comprensión del ejército de salvación y un planteamiento del sacramento de la Santa Comunión, el organismo internacional de la vida espiritual de la Comisión establece los siguientes puntos. 1. La gracia de Dios es libre y de fácil acceso a todas las personas en todo momento y en todo lugar. 2. Ninguna observancia externa particular es necesaria para la gracia interior. 3. El ejército de salvación cree que la unidad del Espíritu existe dentro de la diversidad y se regocija en la libertad del Espíritu en las expresiones de culto. 4. Cuando los salvacionistas asisten a otras reuniones cristianas en las que se incluye una forma de la Sagrada Comunión, pueden participar si así lo deciden y si el pastor de la iglesia lo permite. 5. Cristo es el sacramento verdadero y el vivir sacramental es el Cristo vivo en nosotros y a través de nosotros. Es la esencia de la santidad cristiana y el discipulado. 6. A lo largo de su historia, el ejército de salvación ha mantenido el sacrificio expiatorio de Cristo en el centro de su adoración. 7. El ejército de salvación se regocija en su libertad para celebrar la presencia real de Cristo en todas las comidas y en todas las reuniones y en su oportunidad de explorar la vida en común. La importancia de las comidas sencillas compartidas por Jesús y por los primeros cristianos. 8. Los salvacionistas son animados a usar el banquete de amor, comida en comunidad y desarrollar formas creativas de santificar las comidas en el lugar y los cuerpos con recuerdos del amor sacrificial del Señor. 9. El ejército de salvación fomenta el desarrollo de recursos para las comidas de los que tienen becas, las cuales variarán de acuerdo a la cultura sin ritualizar determinadas palabras o acciones. 10. De conformidad con la práctica normal del ejército de salvación, tales recuerdos y celebraciones donde se observan no se establezcan rituales ni se prescriba su frecuencia. La terminología varía según la cultura y la denominación y no siempre son intercambiables. Que Dios nos bendiga.